El verídico, le damos el pase al doctor Jaime del Castillo Jaramillo en la plataforma de televisión. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Una nueva edición del Verídico para el lunes 22 de mayo del año 2023. Muy bien, para esta cita estamos conectados a través del internet y el cable, casi a nivel nacional. Estamos avanzando y avanzando. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. El tema de esta semana es Futuro de la democracia peruana está en el discurrir presente del Ecuador con Rafael Correa como líder. Dictadura de William y Dina Boluarte están copando todo el poder posible. Como subtítulo, Josué Gutiérrez como defensor del pueblo significa el mercadeo repulsivo, infame y mafioso de los criminales políticos de la izquierda terronista y el fujimorismo. Finalmente, dictadura de William y Dina Boluarte siguen copando instituciones republicanas como pulpos y en su delirio creen que se quedarán hasta más allá de 2026. Muy bien, consideramos a partir de la caída de Guillermo Lasso en el Ecuador poner mucho ojo y mucha atención en lo que está pasando en nuestro hermano país del norte, que es vecino, así como nos interesa mucho qué está haciendo Boric en Chile y nos ocupamos de él en el programa anterior, pues qué mejor oportunidad ahora que Guillermo Lasso está prácticamente fuera del poder, prácticamente está contando los días para su salida. Y eso nos tiene que dejar muchas lecciones. Yo he sido muy claro con respecto a lo que tenemos que atenernos políticamente con Chile. Y lo vuelvo a repetir en resumidas cuentas. Chile, políticamente hablando y a nivel de Estado, siempre será un enemigo del Perú, sea con un gobernante de derecha o sea con un gobernante de izquierda. El desarrollo del Perú implica la pobreza de Chile, implica la crisis económica de Chile. No nos olvidemos que Chile, desde la colonia, ha tenido vida y existencia económica y financiera y comercial gracias a Perú. Entonces, el flujo comercial de Perú es lo que generaba vida para Chile. Tan es así que el más grande estadista de Chile, O'Higgins, Bernardo O'Higgins, vivía acá en Lima. Tenía una casa en el centro de Lima y comerciaba constantemente Santiago de Chile, Lima, Lima, Santiago de Chile. Llevaba productos de Lima a Chile. Y tenía que vivir en Perú porque Perú significaba el desarrollo y el adelanto y la civilización en el más alto nivel. Entonces, ahora, por ejemplo, la construcción del megapuerto de Chancay tiene con los nervios crispados a Chile. Están muy nerviosos porque ese hub internacional que ojalá termine el año 2024 va a ser el gran megapuerto de toda Sudamérica. Porque a Chancay van a llegar las cargas para Perú, Chile, Colombia y Ecuador. O sea, los ecuatorianos van a tener que bajar a Chancay, los colombianos bajar a Chancay y los chilenos también bajar a Chancay. Y del Perú va a latir el corazón comercial para todo el territorio nacional. O sea, va a haber un intenso movimiento económico y obviamente que Chile está muy preocupado en boicotear esta construcción del megapuerto y que no se termine. Ahora, en el caso del Ecuador, he dicho y vuelvo a repetir que tenemos que mirar el pasado y el presente del Ecuador para marcar el futuro
de lo que puede pasar en Perú. Vuelvo a repetir, si somos políticos sensatos, si hay políticos sensatos, si hay analistas políticos serios, objetivos, yo fui el creador del curso de política comparada en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Federico Villarreal, en la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Federico Villarreal, cuando fue directora de la escuela, la ex Contralora General de la República, Luz Aurea Sáenz. Este modesto servidor fundamentó el por qué es importante estudiar política comparada, y me muevo como pez en el agua en ese tema. Entonces les digo, con el peso de la ciencia y del análisis científico respectivo, que el futuro de lo que pueda pasar aquí en el Perú ya está escrito en el pasado ecuatoriano y en el presente ecuatoriano. ¿Por qué? Porque el señor Rafael Correa es un gran líder continental, es un gran líder sudamericano. No hay en el Perú un líder político del peso, inteligencia y proyección de estadista como Rafael Correa. Lo tengo que decir con mucho dolor, porque ese guachafo de Cerrón, sentenciado por corrupción, o sea, es un delincuente político, no le llega ni a los talones a Rafael Correa, para empezar. Después, en el Perú, no tenemos cuadro. Verónica Mendoza no destaca ni intelectualmente ni políticamente y es escasa de luces. Después no tenemos más. Los demás son mamones de la teta estatal. Mirta Vázquez y todos los caviares que acompañaron a Mirta Vázquez y que salieron de la placenta de Verónica Mendoza y su movimiento, que es Juntos por el Perú, creo, o Nuevo Perú, algo así. Pero Ecuador sí ha tenido un líder de izquierda que marcó línea para toda Sudamérica. Y en este momento, Estados Unidos y la China tienen un grave problema porque Rafael Correa va a regresar al poder a través de sus personajes, a través de sus representantes. Ojalá que no salgan traidores como Lenín Moreno, que fue 2 veces vicepresidente con Rafael Correa. Entonces, ¿por qué Rafael Correa? Porque Rafael Correa ingresa al gobierno el año 2007 y deja el poder el año 2017. O sea, este señor gobernó una década, 3 gobiernos constitucionales, con solo 2 vicepresidentes, ganó 14 elecciones y la inteligencia y la proyección de estadista de Rafael Correa hizo, porque es joven, recién va a cumplir 60 años. O sea, tenemos Rafael Correa para rato, un par de décadas por lo menos. Rafael Correa llegó al poder y desatendiendo al Congreso, ninguneando al Congreso ecuatoriano, llamó a un referéndum para hacer una nueva constitución política, y lo hizo. 2008, la nueva constitución política, y cambió la realidad del Ecuador. Fue, como dice, y vamos a ver en unos videos que les he escogido, tenemos 4 videos para ustedes, para que puedan tener una idea redonda de qué es lo que puede pasar en el Perú si es que no miramos el ejemplo ecuatoriano, su pasado. Entonces, Rafael Correa impulsa su constitución política, la constitución política ecuatoriana que está vigente, y durante todo su mandato hay gran estabilidad. Es el país, fue el país, uno de los países más seguros de Sudamérica, estabilidad económica. Terminó Rafael Correa con el problema de las inundaciones y el fenómeno del Niño en la zona de frontera con el Perú, ¿recuerdan ustedes?
Los hermanos ecuatorianos, limítrofes con el Perú, ya no sufren el problema del Niño y las inundaciones desde el 2010. Mientras que Perú sigue todavía devastado por esos ataques de la naturaleza, y el gobierno peruano y los gobiernos peruanos son mediocres e inútiles, nunca han logrado hacer eso. Entonces, con Rafael Correa tenemos un gobernante que puso orden, siendo de izquierda, puso orden dentro del marco constitucional. Y a pesar de que él fue el impulsor de la Asamblea Constituyente y el padre creador de la Constitución Política del Ecuador en este momento, el mismo Rafael Correa, y lo vamos a ver en unos segundos, está impulsando en este momento, hoy, una nueva Asamblea Constituyente para ajustar su propia Constitución Política. Fíjense todo el largo camino que nos falta pasar. Ecuador ya lo pasó. Entonces, la derecha ecuatoriana, una de las más anárquicas, una de las más codiciosas, una de las más brutales, aliada con las Fuerzas Armadas ecuatorianas, dieron golpes de Estado y manejaron en coyunda el parlamento derechista, tal como lo que tenemos hoy. Les voy a hacer un breve resumen de qué pasó en el Ecuador, pero quiero puntualizar lo siguiente. Cuando termina su gobierno, Rafael Correa, el año 2017, la prensa lo hizo puré y la derecha lo quería desaparecer, así como le pasó a Vizcarra por haber disuelto el Congreso. En el caso de Correa fue más terrible aún, porque la prensa ecuatoriana tiene como dueños a los bancos. Los bancos son los dueños de la prensa ecuatoriana, es más terrible que la peruana. Aquí más o menos se hacen los tontos. El 2018, mis estimados amigos, la derecha declara vacancia constitucional en el Ecuador, el 2018. ¿Con qué finalidad? Declara vacancia constitucional por 6 meses. ¿Y qué significó esa vacancia constitucional que el Parlamento derechista impulsó? Significó un golpe de Estado, en pocas palabras, porque sacaron a todos los magistrados que tengan perfume a Rafael Correa o a su partido político Revolución Ciudadana o Integración País, creo que fue uno de sus movimientos. Y en esos 6 meses hicieron una purga, habiendo constitución nueva, como está haciendo ahora Dina Boluarte y William Zapata. Comenzaron a poner magistrados, todos enemigos de Correa, Ministerio Público, Poder Judicial, Corte Electoral, etcétera, Corte Suprema, etcétera, etcétera. Por eso es que a Rafael Correa, el año 2021 le sacan una sentencia condenatoria, ¿no es cierto? Y con ello impidieron que sea candidato presidencial. Y en la sentencia contra Rafael Correa, ¿saben qué dice? Este es para reírse, ¿eh? La sentencia condenatoria contra Rafael Correa dice que Rafael Correa tiene un influjo psicológico poderoso y que maneja a su organización criminal, entre comillas, con su influjo psicológico. O sea, él se concentra y mentalmente ordena a su gente cometer delitos. Eso es lo que dice su sentencia. Una sentencia estúpida, guachafa, risible, pero con ese pretexto lo sacan del poder. Y obviamente el señor Rafael Correa tuvo que irse a Europa, y en Bélgica lo tienen como asilado político, no como corrupto. Ojo, como asilado político. Entonces ahora tenemos que Lenín Moreno llega al poder
con los votos de Rafael Correa, porque había sido su vicepresidente, pero Lenín Moreno traiciona a Rafael Correa, lo que es normal en la izquierda. Cerrón, te están llamando. Traidores. Jaime del Castillo, recuerden ustedes, amigos, y ahí está grabado, el día 2 o el día 3 del ejercicio constitucional de Pedro Castillo, después de su mensaje del 28 de julio, Jaime del Castillo dijo que contra Pedro Castillo, su principal conspirador es Perú Libre de los hermanos Cerrón y que están trabajando para sacarlo del poder. El día 2 o 3 del ejercicio del poder, y lo que yo anuncié se cumplió exactamente y ahora está más que probado. En el caso de Rafael Correa, Lenín Moreno traiciona a Rafael Correa y se va con la derecha y trabaja con Guillermo Lasso, un banquero sin título profesional, le pone ministros inclusive a Lenín Moreno y luego Guillermo Lasso postula a la presidencia y como le habían quitado, no sé, habían impedido a toda costa que regrese Rafael Correa al poder, gana Guillermo Lasso, pero Correa lleva un contingente poderoso al Congreso y ese Congreso es el que logró arrinconar a Guillermo Lasso hasta que temblando de miedo, porque ya lo iban a sacar del poder, saca el artículo 148 de la Constitución bajo la manga y declara la muerte cruzada. Le llama muerte cruzada en el Ecuador porque mueren tanto el Congreso como el presidente. Y la Corte Electoral convoca elecciones. Este 24 de mayo, o sea, pasado mañana, van a decir cuándo van a ser las elecciones. Como esta Corte Electoral no es de Rafael Correa, no atendió al pedido de Rafael Correa en el sentido de que esta declaración de Guillermo Lasso no es constitucional porque uno de los requisitos para ejecutar la muerte cruzada es que exista conmoción popular y no la había. Entonces, Rafael Correa regresa al poder porque iba a matar políticamente a Lasso, sea en el Congreso, con el impeachment, lo iban a censurar y lo iban a sacar del palacio de Carondelet, o ahora a través de la convocatoria que va a ser, va a hacer la Corte Electoral, y obviamente Rafael Correa se va a presentar con su gente, que ya ganaron en este momento, ojo, hubo elecciones parciales, como ustedes saben, Rafael Correa en este momento ya tiene partido propio, para el 2021 no lo tuvo, ya tiene partido propio y ha ganado 9 prefecturas y 50 municipios. Rafael Correa, desde Bélgica, repito, ha ganado 9 prefecturas y 50 municipios. O sea, está afinadito para ganar las elecciones próximas o venideras en el Ecuador. Entonces, el futuro del Perú lo tenemos que ver en el pasado ecuatoriano. La derecha ecuatoriana le va a interesar un pepino que se convoque a una asamblea constituyente, que se apruebe la asamblea constituyente, porque la derecha ecuatoriana, y la peruana lo va a hacer peor aún, desconoció esa constitución, declaró vacancia constitucional a través siempre de su parlamento, se traen abajo todos los magistrados y colocan a una sarta de impresentables, sobones, corruptos, miserables, ¿no es cierto?, como de la talla de José Gutiérrez, y van a querer seguir gobernando. Ya les estoy adelantando lo que va a suceder en el Perú. Jaime del Castillo, un lunes 22 de mayo, en el programa El Verídico, ya les está diciendo lo que va a pasar en el Perú, tomando como ejemplo lo acontecido en el Ecuador. Y el Ecuador, oiga usted, amigo televidente, ha sufrido una serie de problemas graves. Acá nos han destituido varios presidentes. En el Ecuador destituyeron 3 presidentes electos: Abdalá Bucarán, Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez.
El año 96, o sea, del 97 al año 2007, Ecuador tuvo 7 presidentes. 3 de ellos fueron expulsados popularmente, con golpes. Abdalá Bucaram llegó el año 96. ¿Y cuánto tiempo duró en el poder? 6 meses. El Congreso lo sacó por incapacidad mental, como un loco. Abdalá Bucaram se paró enloquecido en las escalinatas del Palacio de Carondelet y dijo que no iba a renunciar. Pero su vicepresidenta, la señora Rosalía Arteaga, como era su vicepresidenta, dijo, no, yo soy la presidenta. Pero el Congreso a su vez había nombrado como presidente, ¿no es cierto?, a Fabián Alarcón, ¿no? Y fue la noche triste de los 3 presidentes en el Ecuador. Entonces, Abdalá Bucaram gobernó solamente 6 meses, mis estimados amigos. Luego se queda Fabián Alarcón desde el año 98, ¿no es cierto? 97-98, y entra el que fuera alcalde de Quito, Yamil Maguad, que para nosotros es harto conocido porque con Fujimori pactaron el tema de Tiwinza, fue en ese tiempo. Yamil Maguad gobernó apenas 2 años, lo sacaron el año 2000. Paco Moncayo, que era el famoso general ecuatoriano, era alcalde de Quito, cerró las entradas de Quito, le quitó el respaldo de las Fuerzas Armadas y lo votaron a Yamil Maguad, quien había dolarizado la economía. Y Bucaram había cometido el grave error de pedirle al argentino, al economista argentino Domingo Cavallo, que le redacte un plan de gobierno, y ese plan de gobierno neoliberal, tontamente Bucaram hizo que se eleve los costos del agua, de la luz, del gas, de los teléfonos, y el pueblo no soportó, salió a las calles y lo votó. Entonces lo sacan a Yamil Maguad el año 2000 y su vicepresidente Gustavo Noboa, uno de los multimillonarios del Ecuador, asume el poder. ¿Correcto? Pero el año 2003 llega Lucio Gutiérrez, un ex coronel del ejército que había participado en el golpe de Estado contra Yamil Maguad. El señor Lucio Gutiérrez había llegado con su propio partido, Bucaram formó el partido roldosista, Lucio Gutiérrez formó un partido, Movimiento La Patria, algo así, hizo alianza con los indígenas, movimiento indigenista, el Pachacuti, y llega al poder. Pero luego los mismos campesinos, los mismos indígenas lo sacaron del poder, y también por su sacó 27 jueces supremos de 31 y lo declararon golpista Lucio Gutiérrez. Vino la rebelión de los forajidos, ¿no es cierto? Una de varios días, ahí en una rebelión de varios días en Quito, y lo sacan el año 2005 a Lucio Gutiérrez, quien huye en un helicóptero hacia Brasil. El año 2005 asume Paco Moncayo, ¿no es cierto?, momentáneamente, y luego, el año 2007, el vicepresidente Alfredo Palacio de Lucio Gutiérrez asume el poder, luego del golpe, donde estuvo Paco Moncayo, y el 2007 llega Rafael Correa y estabiliza al país. O sea, la historia de Ecuador es una historia muy parecida a la nuestra, con un Congreso prepotente, con una derecha prepotente, una derecha que no quiere perder poder, no quiere perder manejo, y el único líder de izquierda inteligente, astuto, racional, hábil, fue Rafael Correa, que gobernó 10 años, 3 veces reelecto presidente de la República, ganó 14 elecciones y dejó al Ecuador en la vía del desarrollo. Entonces, ahora vamos a escuchar al presidente Guillermo Lasso exponer los motivos de por qué él
convoca a muerte cruzada, ¿no es cierto? No tiene respaldo. Guillermo Lasso no tiene ni apoyo en el Congreso ni apoyo en las calles. Es igual que Dina Boluarte. Toma nota. Guillermo Lasso, quien criticó a Pedro Castillo, en el sentido de que Pedro Castillo había dado un golpe de Estado, cuando lo de Pedro Castillo nunca fue un golpe de Estado, fue una intentona. Hasta ahí podemos llegar, pero golpe de Estado no fue, por favor, seamos serios. Fue una intentona, ponle el adjetivo que sea. Fue una simple intentona, pero golpe de Estado jamás. Guillermo Lasso lo criticó a Castillo. Ahora él da tremendo manotazo, ¿no? Muy bien, vamos desarrollando los videos que les he preparado. Vamos escuchando a Guillermo Lasso para que ustedes tengan una idea mucho más redonda de lo que pueda suceder en el país. Maestro Joe, por favor. Con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. En cambio, propuestas que dieron trámite, como la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, tienen absurdos, como la norma que obliga al policía a esperar que le disparen primero en lugar de repeler de forma inmediata una amenaza que pudiera salvar la vida de un ciudadano o la suya propia. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en 2 años de gobierno. Hay ministros que han tenido en un solo día hasta 5 comparecencias. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo
148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno Nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. Muy bien, entonces, ¿han escuchado ustedes cómo llora y se lamenta y se queja este portaestandarte de la derecha ecuatoriana como es Guillermo Lasso? Esto me hace acordar a PPK, muy buenos para hacer negocios, muy buenos para obtener utilidades, como lobistas, como comerciantes, como banqueros, qué sé yo. Pero cuando se sientan en el gobierno, son unos ineptos de primera. PPK demostró ser un inepto y sus ministros de lujo eran pacotilla pura, chauchilla. Cayeron tontamente, recuerdan ustedes, pero igualito es el caso de Lasso, igualito. Lasso ahora en el gobierno no supo qué hacer. Él se vendió en la campaña electoral como el banquero que tenía la varita mágica para cambiar la realidad del Ecuador. Que Ecuador lo iba a meter a la bolsa de valores, él iba a hacer negocios aquí, negocios allá, y Ecuador se iba a convertir en el paraíso del mundo. Pamplinas, un mediocre más. Y la izquierda, escuchen bien, la izquierda hace llorar a la derecha en el Ecuador. Y eso es lo que puede pasar en el Perú si es que hay una unión de fuerzas democráticas en una sola figura para poder tener mayoría parlamentaria o un buen peso parlamentario en número y poder arrinconar a la derecha en la vía constitucional y democrática republicana. Eso es lo que está pasando Lasso. Fíjense el futuro del Perú con una derecha arrinconada y llorando, como lo ven a Lasso, si tenemos al pueblo realmente organizado y con un líder que los pueda llevar hacia el progreso. Entonces, vamos a escuchar ahora a Rafael Correa, la respuesta de Rafael Correa, pero previamente un video donde Correa opina antes de que Guillermo Lasso llame a muerte cruzada. Vamos a escuchar a Rafael Correa qué decía antes de este mensaje de la nación del presidente Guillermo Lasso. Adelante, maestro Joe. Pero a Ecuador lo dejamos como el segundo país más seguro de América Latina. Pueden revisar. 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, 970 muertes intencionales por año. Hoy, ¿no?, somos el quinto país más violento, hay más de 4.000 muertes, es decir, más de 4 veces las muertes violentas que cuando yo dejé el gobierno. El riesgo país ha superado todos los récords con un alto precio del petróleo. O sea, no pueden decir que es porque es mal manejo económico, han destrozado, pero realmente destrozado el país. Tú dices, hay crisis. ¿Por qué hay crisis?
Las remesas de migrantes rompieron récord. El precio del petróleo está alto. Puro y simple saqueo y mal manejo del gobierno. Primera reflexión. Segunda reflexión, respondiendo a tu pregunta, las protestas de junio de 2022, quiero decirte que yo ni siquiera estoy muy de acuerdo con eso. Porque a Lazo tú lo puedes violentamente, si quieres, resistencia en las calles, si atenta contra derechos humanos, si es un deshonesto como en Pandora Papers y que sigue aferrado al cargo, pero no puedes tener esa clase de protestas porque liberalizaron el precio de los combustibles. Eso es el neoliberalismo, por eso votaron. El movimiento indígena, gran parte del movimiento indígena apoyó aquello. Entonces es bastante inconsecuente. Y no puedes tener una semana, 10 días de paro violento, destrucción de o propiedad pública, privada, 6 muertos, para luego, como no tenían salida, lograr 15 centavos de reducción en el precio de la gasolina, y ese es el éxito del paro. Y los muertos, los heridos, la destrucción, como si se ha perdido la perspectiva. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esa acción del movimiento indígena. Y ese es un ejemplo de lo que nos diferencia con el movimiento indígena, ¿no? Cuando les conviene son demócratas, cuando les conviene ellos imponen a la fuerza su agenda, y eso no es correcto. Yo les gané en el 2013 al candidato del movimiento indígena 20-1. Yo saqué casi 60%, él 3%, él decía no a la minería, no al petróleo, yo sí, hasta la última gota de petróleo, sí, hasta el último gramo de oro, con absoluta responsabilidad social y ambiental. Y después de 3 meses tenía paros, piedras, cierre de carretera, porque a la brava querían imponer su agenda. Eso no se puede, eso no es correcto, eso no es democrático. Nuevamente sí, obviamente cesara la persecución judicial. A mí me pusieron 10.000 candados para presentarme a la presidencia. Todo es ilegal, se les puede derrumbar una vez que recuperemos el poder. Tan ilegal que para prohibirme postular a presidente derogaron las reformas que permitían aquello, pero retroactivamente, desde el 2008. Derogaron en el 2018 la ley RIE para el futuro, pero significaba que si desde ahora ya no es posible la reelección, todavía entonces se cuenta desde cero y puedo presentarme a 2 elecciones. Además, que uno pueda postularse no significa que va a ser electo, pero ellos saben que va a ser derrotado. Lo hicieron retroactivo, desde el 2008 se cuentan las elecciones, ¿no? Eso se les va a derrumbar. O sea, 10 años para atrás. Sí, lo hicieron retroactivo a la ley, ¿no? Para impedirme a mí ser candidato. Eso se les va a derrumbar. Que yo vuelva a ser candidato presidencial, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es recuperar el país, es ese proyecto progresista, dignidad, de soberanía que se llamó Revolución Ciudadana, que fue ejemplo para América Latina y el mundo, del 2007 al 2017. Eso no veo en esta nueva ola progresista. O sea, Pedro Castillo, el propio Boric. Boric parece que su enemigo es Venezuela. Venezuela tiene 600 sanciones, está bloqueada, tiene una economía de guerra. No habla del bloqueo del agresor, sino del agredido. Entonces son cosas incomprensibles, ¿no? Y un Pedro Castillo que llegó, ni él se lo esperaba, no estaba preparado para gobernar y se ha entregado totalmente a la derecha. Entonces, le llaman todavía un gobierno de izquierda, eso no es gobierno de izquierda, ¿no? Y lo segundo, hay una derecha más preparada, más prevenida. La cogimos un poco desprevenida a inicios del siglo, pudimos hacer muchos cambios, ahora está prevenida y dispuesta a todo para evitar todos los cambios, y por eso también la extrema derecha, que la utiliza la derecha más moderada, los medios de comunicación con sus discursos de odio, para cuando ya aniquilen al enemigo externo, ahí sí vuelven a ser humanistas, a hablar de democracia, cuando ya no hay peligro, cuando la democracia no tenga el peligro de cambiar algo, ¿no? Entonces, eso es lo que vivo en estos momentos. ¿Qué tiene que ser la izquierda? Auténtica. O sea, si nosotros ganamos el poder para no cambiar nada, para calentar 4 años un puesto, somos un fraude democrático. Y en regiones tan contradictorias como América Latina, con tanta escandalosa violencia estructural, extremadamente rico, extremadamente pobre, tienes que confrontar. América Latina, un país como Ecuador, su ingreso per cápita corresponde al año 1918 de Estados Unidos. Queremos imitar las instituciones actuales de Estados Unidos. Si queremos imitar, hagámoslo bien. Y ese Ecuador, ese Estados Unidos de 1918 es más cercano al Estados Unidos de la Guerra Civil que al Estados Unidos actual. Yo le pregunto a Abraham Lincoln, que ahora es considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos, ¿hubiera podido abolir la esclavitud con el aplauso de los esclavistas? Por supuesto que tenía que confrontar a los esclavistas. Ahí iba a tener como enemigos a los esclavistas y algunos esclavos, que habían en la esclavitud seguridad, no querían la libertad, esa es la realidad. Eso es lo que tenemos que enfrentar los progresistas si realmente queremos superar 200 años de su desarrollo. Dicho esto, eso le costó a Abraham Lincoln una guerra civil y su propia vida. Pero les insisto, si queremos cambiar las cosas hay que arriesgar, si no seremos un fraude democrático. Excelente, excelente. Ese es el nivel de estadista que nos falta en el Perú. No lo tenemos, lamentablemente. De izquierda no lo tenemos. No lo veo, no lo veo.
El caso de Rafael Correa, clarísimo, ¿no? O sea, un Pedro Castillo que no estuvo preparado para gobernar, llegó al poder y no sabía qué hacer. Su inteligencia política sirvió para tratar de lograr algo de estabilidad, pero no le fue suficiente. No le fue suficiente. Ahí está claro, y Boric, que está haciendo un gobierno con la derecha, esa ley del gatillo alegre es una posición de derecha extrema ahí en Chile, y Guillermo Lasso quería esa ley del gatillo alegre en el Ecuador, lo acabamos de escuchar. Y lo más importante, como derechista, ahora como ya él dice sin bloqueos, ha dicho Guillermo Lasso, ¿no? Sin bloqueos está dejando todas las bases para que la derecha se potencie más, ha bajado los impuestos, todos los millonarios y los ricachones del Ecuador lo están aplaudiendo a rabiar, ¿no es cierto? Guillermo Lasso es un hombre de derecha y no le interesa destruir al Ecuador, como el caso de los derechistas peruanos, con tal de avanzar. Esto es lo que opinó Rafael Correa antes de que Guillermo Lasso declare la muerte cruzada. Ahora lo vamos a escuchar a Rafael Correa comentando y respondiendo a Guillermo Lasso con este mensaje a la nación que ustedes han escuchado en el primer video. Adelante, maestro Joe, por favor. Anticipar elecciones es una competencia presidencial, artículo 148. Nosotros mismos, en mi mandato, se hizo esa nueva constitución que es muy buena, con estas válvulas de escape para superar crisis política y fraudes democráticos como el de Lasso, ¿no? Porque también la Asamblea también puede llamar anticipación de elecciones. ¿Cuál es el problema? Que la causal que invoca no existe. La causal, hay 3 causales, la tercera es conmoción interna. Eso no existe, no hay conmoción interna, no hay violencia, no hay protesta callejera. Lo que hay es un juicio político, un proceso de impeachment que consta en la Constitución con dictamen de la Corte Constitucional, y como no pudo comprar todos los votos en la Asamblea porque inmoralmente ha estado comprando conciencia, al verse acorralado, ha llamado a muerte cruzada. Entonces la competencia la tiene, pero no existen las causales y probablemente la Corte Constitucional revierta esa medida. Con el asilo político de Bruselas, capital de Europa, creo que es game over, ¿verdad? Se demuestra que los corruptos siempre han sido ellos y que hemos sufrido una brutal persecución política. Yo no sé si usted conoce que la sentencia la sacaron horas antes de mi inscripción como candidato a las elecciones del 2021. Con eso me impidieron regresar al país e hicieron presidente a Lasso, y que dice así la sentencia, es por instigación a través de influjo psíquico para una organización criminal que se dedicaba a los sobornos. Es decir, yo a través de influjo psíquico, como no tienen pruebas, dijeron que a través de influjo psíquico, eso dice la sentencia, manejaba una organización criminal dedicada a los sobornos. No hay organización criminal, no hay sobornos y por supuesto no creo que sea tan potente mi influjo psíquico. Pero parece que sí, porque también las protestas del 2019, cuando incumple su ofrecimiento Moreno de no elevar el precio de los combustibles y lo hace, y hay protestas indígenas, también soy yo el que estoy atrás, y mi influjo psíquico es poderosísimo. Yo estoy al otro lado del planeta y desestabilizo a Moreno, desestabilizo a Lasso. La verdad es que la Corte, que además es cómplice de Lasso, diga que sí hay conmoción interna y se llama elecciones presidenciales, no hace verdad una mentira. No existe conmoción interna en Ecuador. Cualquier periodista lo puede verificar. Pero si usted respeta la institucionalidad, ¿por qué descalifica a la Corte? Porque usted no sé si usted conoce la historia, el problema es que no está enterado. En 2018 hubo una consulta absolutamente inconstitucional que fue un golpe de Estado con la cual se tomaron todas las autoridades de control, todas las cortes. Esa corte viene, ese proceso viciado, son jueces que vienen de procesos tremendamente cuestionables, como la fiscal, como Contraloría, fueron puestos ahí solo por odio a Correa, para perseguirnos a nosotros, y de constitucionales no tienen nada, pero lamentablemente desconoce los procesos previos que ha sufrido Ecuador. Revise lo que hicieron en el 2018. Nombraba un consejo que se llama de participación, que destituyó a la Corte Constitucional, que no se puede destituir, declararon vacancia constitucional. Imagínense que Estados Unidos se quede sin Cortes Supremas 6 meses, declararon 6 meses de vacancia constitucional y luego pusieron jueces a su gusto de manera bastante tortuosa. Yo sí conozco lo que ha pasado en el país y puedo decirle que esa Corte Constitucional es totalmente sesgada. Claro, han destrozado el país estos 6 años y por eso el país está en crisis política, por eso hay tremenda inestabilidad. Moreno tuvo 4 vicepresidentes, ¿no? Porque destrozó todo. Pero también hay que decir que en los 10 años de mi gobierno, cuando le ganamos 14 elecciones, cuando fui reelecto 3 veces consecutivas, en 10 años hubo un presidente, solo 2 vicepresidentes y una estabilidad maravillosa, y democracia, libertad, prosperidad.
Son ellos los que han destrozado el país. Ya no tapemos el sol con un dedo. Son ellos los que han provocado esta crisis terrible. Interesantísimo lo que ha dicho, ¿eh? Y también interesante el panorama que se nos viene, porque se va a ver una alineación de planetas, ¿no? Imagínense, ya está Lula en el Brasil dando lecciones de política mundial. Mundial. Ya está Anglo dando clases magistrales toda la mañana de política nacional e internacional. Además está Arce, está Fernández ya de salida, pero ahí está consecuente en la línea de izquierda. Boric, que mal que bien, todavía se dice de izquierda, y con este aporte de Rafael Correa, ojalá con personajes leales, pues va a estar muy interesante la cosa. Ahora escuchemos finalmente a Rafael Correa plantear una asamblea constituyente. ¡Ojo Perú! ¡Ojo Perú! Una sola asamblea constituyente y una constitución política nueva no va a ser suficiente ante los embates brutales de la derecha. Brutales, van a enloquecer. Ahora Rafael Correa, a pesar de que él llamó a la asamblea constituyente, puso una nueva constitución, ahora está pidiendo una nueva asamblea constituyente. Escuchémoslo, maestro Joe, por favor. No hay soluciones mágicas. El que les diga eso al pueblo ecuatoriano, como lo dijo Lazo y lo creyeron, que en 100 minutos resolvía el problema del país que él mismo había creado, dicho sea de paso. El que le diga eso es un mentiroso, muy irresponsable, un demagogo. Pero obviamente sí tenemos las soluciones. Ya lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer. La situación tal vez es más grave que el 2007, pero el 2007 también era grave. La memoria es frágil. Ni siquiera se había resuelto el problema de la crisis bancaria. Teníamos insuficiencia de energía eléctrica, tuve apagones hasta el 2010, apagones de 10, 12 horas. ¿Sabe el impacto en seguridad, en competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, ya lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer, pero no hay soluciones mágicas. Tomará tiempo, tomará esfuerzo, pero juntos lo podemos lograr. Lo que también debemos reflexionar es que si un gobierno progresista gana las elecciones, estará todo de mano, porque estos se han apoderado de todo el Estado, con la consulta mañosa del 2018, con la traición de Moreno, con el Trujillato. Cambiaron todo, hasta Corte Constitucional, que no se puede cambiar un Estado de Derecho. La destituyeron, declararon 6 meses de vacancias constitucionales. 6 meses, Ecuador sin Corte Constitucional, el máximo tribunal. Era un golpe de Estado. Y nombraron todos los reemplazos por procesos, para llamarlos piadosamente, tortuosos, donde la condición de base, por inepto, corrupto que sea el funcionario, era que sea enemigo de Correa. Y hoy tenemos autoridades claves, procurador, contralor, fiscal, la Corte Constitucional, de la cual se puede derogar leyes, decretos, interpretar la Constitución y legislar, ¿no? Y totalmente en manos de esta gente. Entonces, que van a boicotear cualquier gobierno progresista. Por eso, para zafarnos de esa trampa mortal, yo creo que habrá que ir a una asamblea constituyente si verdaderamente queremos recuperar el país. Ganar las elecciones no es suficiente. Si llega un gobierno progresista, estará atado de manos porque se han apoderado de prácticamente todas las instancias del Estado y con lo peor de la política ecuatoriana. Gracias a Dios tenemos cuadros de sobra. A mí me quitan los derechos políticos, no puedo ser candidato. Esa es la forma, ¿no?, de tratar de ganar las elecciones con el lawfare, como le hacen a Cristina, como le hicieron a Lula. Y no entendemos que no solo nos roban la reputación, la libertad, nuestros derechos humanos, nuestros derechos políticos, la tranquilidad de nuestra familia. Les roban la democracia a ellos. Si a Lula no metía preso un sinvergüenza como Moro, Bolsonaro jamás hubiese sido presidente. Si a mí no me impedían, horas antes de mi inscripción como candidato en el 2020, para la elección del 2021, ser candidato por medio de una sentencia espuria, por influjo psíquico, supuestamente yo diría por medio de influjo psíquico, una organización dedicada a los sobornos. Tú conoces esa sentencia, que es la hazme mundial. Lazo jamás habría sido presidente. Que entiendan que no solo nos roban nuestros derechos a nosotros, le están robando la democracia a todos. Entonces, yo no puedo ser candidato, gracias a Dios tengo muchos cuadros, y habrá que pensar detenidamente, porque además es un gobierno de transición, solo hasta el 2025, y que en principio, a no ser que tengamos una mayoría contundente en la Asamblea Nacional, tendría que llamar una constituyente, porque no podría gobernar, estaría atado de mano. Han puesto restricciones, la novelería, nosotros somos los principales en impulsar la equidad de género, eso empezó con nuestro gobierno, y Ecuador estuvo a la vanguardia mundial de la equidad de género
en participación política, jueces en la Corte Nacional, en todos los segmentos del Estado. Sin embargo, ya esta gente exageró. Hace poco hizo una reforma que el próximo binomio debe ser mixto, hombre-mujer. Tú puedes poner equidad de género en elecciones pluripersonales, si son 30 asambleístas, 15 principales, 15 suplentes, mitad hombre, mitad mujer. Pero en elecciones unipersonales como alcaldes, que también pusieron restricciones ahí, es ya restringir la libertad de elección. Y en el binomio, se elige 2 personas, también es restringir la libertad de elección. ¿Qué pasa si yo quiero poner 2 mujeres? Estoy incumpliendo la ley, no puedo hacerlo. Esas son las tonterías, las novelerías, ¿no? La gente improvisada o el voluntarismo muchas veces incompetente, que hace frecuentemente más daño que la propia corrupción y la propia mala fe. Entonces hay todas esas restricciones, tenemos que pensar entonces un binomio mixto, hombre-mujer, mujer-hombre, algo similar para las listas de asambleístas, lo cual sí es correcto. Pero bueno, todavía tenemos que esperar unos días para ver cómo se decanta la situación. ¿Y cómo debería entonces reaccionar los líderes latinoamericanos en la región? Hay varios gobiernos que podrían decir algo, o la misma OEA, hemos visto el rol que ha tenido en algunas elecciones en partes de la región, ¿no? La OEA que mejor no tenga ningún rol, no sea maldita, no, ha sido nefasta. Ya se metió a darle apoyo a Lazo, al igual que la conferencia episcopal, que es de extrema derecha en Ecuador, a diferencia del Papa Francisco. En todo caso, que tiene una visión social muy clara, y sobre todo para América Latina. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Entonces, Rafael Correa nos está cantando, nos está diciendo lo que el Perú va a pasar. Y lo que está haciendo William Zapata, Dina Boluarte, Otárola, Cerrón, los hermanitos Cerrón y toda esa caterva, lo que están haciendo es poner trampas, minas, obstáculos, para que quien llegue y no responda a los intereses de la derecha, caiga fácilmente. Eso es lo que están haciendo, lo que han hecho en Ecuador. A pesar de que Rafael Correa, con todo esfuerzo democrático, logró hacer una nueva constitución política, dio estabilidad a su país, dio desarrollo a su país, los ricachones, la derecha, no le gustó. Eso no quieren, ellos quieren solamente favorecerse en lo personal y grupal y que después su país se vaya a la porra. Entonces, le destruyeron todo. Lo que decía la Constitución del 2008 les interesó un pepino, declararon vacancia constitucional y pusieron Josué Gutiérrez en el Ecuador en todos los cargos. Enemigos de Correa. Igual están haciendo aquí en el Perú. Fíjense ese gobierno de Dina Boluarte. No atendieron las inundaciones con la prensa vendida, que es una máquina de mentiras, la Big Press. Han ocultado el tema y la desgracia de las inundaciones en el norte del Perú. Y ahora, como no han sido bien tratadas, tenemos el caso del dengue. Hasta Lima ha llegado el tema del dengue. Todo el norte está infestado de dengue. El gobierno ya está enloquecido, no sabe qué hacer, no sabe cómo controlar esa pandemia de dengue. Porque son mediocres. ¿Correcto? Al ministro de Economía lo han sacado a patadas y a pedradas de Huancavelica. En Moquegua ha ido Otárola, a pedradas lo han botado a Otárola. Dina Boluarte tiene que poner cuatro círculos de policías para poder ir a cualquier evento aquí en Lima. Lo hemos visto en Manchay, lo hemos visto en Ventanilla. Cómo el pueblo los repudia, pero ellos se aferran al poder porque las mafias exigen quedarte en el poder, porque tienen miedo de que un ministerio público y un poder judicial realmente profesional y honesto los envíe a prisión. Fíjese lo que está pasando con Patricia Benavides. No tiene maestría, no tiene doctorado, nunca cumplió los requisitos para fiscal de la nación, pero ahí está. Todavía saca cara y se hace la honesta y se hace la digna y se hace la víctima, pero ¿cuántos grandes tiburones de la politiquería se han ido presos? Ninguno. Gracias por el programa, estimados amigos, por atender a este modesto servidor. Espero que les haya servido en algo. Gracias, maestro Joe. Hasta el próximo lunes.